Pues evidentemente la política de riesgo se ha reforzado. Se ha reforzado, pero nosotros no hemos cerrado el grifo al crédito. Nosotros seguimos dando créditos. Lo que sí te decía, y volviendo al tema del crédito responsable, es que muchas veces si te damos un crédito, pero te vamos a dejar, por decirlo de una forma fácil, pelado al mes, si sufres cualquier contratiempo vas a caer en impago. Entonces, en nuestra política es decirte, mira, piénsatelo, porque a lo mejor el sofá no es ahora el momento de comprártelo, porque entonces esperas unos meses a que tu economía esté más tranquila, que termines de pagar esta otra cosa que tenías y vayas más desahogado. Y encontramos muchos clientes que dicen, muchas gracias. Es decir, es importante que si deniegas un crédito le expliques a la persona por qué se lo has denegado. Hay muchos bancos que han sacado resultados y los resultados evidentemente son menores, porque además ha habido que aparcar dinero, etcétera, etcétera. Es una situación compleja, ¿no? Nosotros en CTLM no tenemos este problema, porque ya te digo, somos crédito al consumo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos casas aparcadas por ninguna parte, ¿no? No nos dedicamos a eso, afortunadamente vivimos en una parte. Como dice nuestro director general, nosotros somos una parte pequeñita de la banca, pero que tenemos una ventaja, estamos mucho más cerca del ciudadano de pie de calle, porque a nosotros no nos vienen a contar grandes proyectos, es decir, es una reforma de una casa o alguien que se casa y pide un crédito para una boda, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una relación mucho más personal de tú a tú, porque no tenemos grandes clientes que sean grandes corporaciones, como decía antes, y además estás mucho más al tanto de los problemas, ¿no? El otro día, curiosamente, nosotros tenemos en el comité de dirección de CTLM, tenemos encuentros periódicos con áreas de trabajo de la empresa, ¿no? Entonces viene el equipo de recobros y nos estaban contando cómo en las acciones de escucha, cuando una persona tiene un problema de impago, escuchan cuál es el problema que tiene esa persona. Porque si tú no escuchas, oiga, mire, yo no le estoy pagando porque me pasa esto, no tienes la opción de ofrecerle las soluciones para que pueda seguir adelante. Y entonces me contaban que para ellos era muy gratificante porque volvían a sus casas sabiendo que habían ayudado a las personas. Entonces es una forma de hacer un trabajo de otra manera distinta. Aquí te tendría que contestar de dos formas distintas. Nosotros en CTLM las cifras de peticiones no han variado extremadamente, ¿vale? Pero evidentemente se ha notado. Otra cosa es cuando tú hablas con la gente. Cuando hablas con la gente y dicen, no, hasta que no se rompa la tele no me compro otra, ¿vale? Pero luego, claro, ese estudio que yo de mercado hago en mi barrio es mucho más pequeño que el que podemos hacer en CTLM con más de 2,5 millones de clientes y con un 7% de los hogares españoles con un producto CTLM, ¿no? Pero evidentemente la producción se ve afectada lógicamente porque la gente estamos en una situación de duda. Entonces dicen, bueno, pues si la televisión me funciona, ¿para qué me voy a comprar esa tamonita de plasma? Me espero un poquito y evidentemente eso retrae el gasto de las personas. ¿A dónde llegaremos? Pues no lo sé. Yo creo que no lo sabe nadie. CTLM tiene un problema. Tiene un problema de imagen online y se está trabajando en ello. Yo lo decía ayer en el foro de marketing y ventas. Nosotros, o voy a hablarlo de otra manera, en Internet las empresas tienen dos formas de hacer las cosas. Una, tomas parte activa de las conversaciones, das tu punto de vista, o dejas que las personas digan y hagan lo que quieran, lo que estimen oportuno, con razón o sin ella, ¿no? Entonces, cuando yo entré en octubre en CTLM no había departamento de comunicación externa. Se inauguraba el cargo y por lo tanto había que empezar a moverse. En esta línea de crédito responsable y en el cambio estratégico de la empresa para los próximos años estaba el plan de abrirse a nivel de comunicación en los distintos contextos y soportes, ¿no? Y uno de ellos era Internet. Y ahí es donde me encontré el problema, ¿no? O sea, había gente que se quejaba de toda la época del inicio de la crisis, donde aumentó la morosidad y donde había determinados problemas, que usted me llama para que le devuelva el dinero, etcétera, etcétera. Y claro, decías, bueno, pues que si no te llamo, ¿cómo me vas a devolver el dinero? Pero bueno, y eso no hay que contrarrestarlo, simplemente hay que decir, mire, aquí tiene usted opiniones de clientes que han tenido una mala experiencia, una buena experiencia y una experiencia regular, y aquí es nuestra explicación de cómo entendemos el mundo del crédito al consumo. Estas son nuestras cifras de satisfacción cliente y este es el leitmotiv de nuestro trabajo y cómo lo hacemos. Y a partir de este momento, cualquier persona que entre en Internet lo que tiene es una balanza en la que tiene la opinión de unos y la opinión de otros, y libremente puede elegir cuál es la opinión personal que él quiere tener, ya sea esa opinión directa porque ha sido cliente o indirecta porque hay un prescriptor, en este caso pues tú, que has tenido una mala experiencia, por ejemplo, y tú le dices, no pides un crédito nunca en CTLM porque son muy malos y yo te creo bien juntillas y no lo hago. Bueno, pero por lo menos que en Internet existan
ambas opiniones y se cree una conversación. Es decir, cuando nosotros diseñamos el plan de comunicación estratégica de la compañía, lo que quedaban claro eran 3 pilares. Es decir, Cetelem, como experto de crédito al consumo, como líder europeo desde el año 53, lo que tenía que hacer era marcarse 3 pilares. 1, ser una empresa cercana y humana, ya que trabajamos con personas directamente y estamos cerca de las preocupaciones y de los problemas de las personas, vamos a demostrarlo en nuestra comunicación. Punto 2, o pilar 2, una fuerte orientación al cliente. Es decir, yo una de las primeras cosas que me sorprendió como novato en un mundo que no era el mío, yo venía de la tecnología, fue el magnífico plan de estudios en los que se medía exactamente la satisfacción del cliente, ¿no? Se hacen estudios de mercado que son una maravilla, ¿no? Y yo decía, bueno, pues esto evidentemente tiene que reflejarse en la comunicación. Si tenemos una fuerte orientación al cliente, tenemos que escuchar a nuestros clientes para co-crear con ellos. Es decir, que ellos nos cuenten cosas para que nosotros podamos crear junto con nuestro cliente productos que se adapten a sus necesidades. Esa co-creación de la que se habla mucho en tecnología se puede hacer en banca. Y más en la tipología de banca que nosotros hacemos dentro del crédito al consumo. Y la última, el último de esos 3 pilares, es ser una empresa socialmente responsable. Nosotros llevábamos haciendo muchísimo tiempo un plan de RSC con la Fundación Síndrome de Down de Madrid y con la Fundación Estudiantes de integración de chavales con síndrome de Down en el deporte reglado, ¿no? Y tenemos equipos de baloncesto en la escuela Baloncesto para Todos, ¿no? Y es sumamente gratificante. Incluso hay acciones en las que los empleados, los colaboradores de la empresa, que se van con sus hijos a los entrenamientos, juegan con los chicos del síndrome de Down y la verdad es que tiene una faceta humana entrañable, ¿no? Y eso es lo que tenemos que potenciar, es decir, esa parte humana y socialmente responsable de la empresa. Y contar lo que hacemos. Lo decía ayer en el seminario, es decir, ¿por qué todo el mundo tiene la extraña sensación de que la banca es un sector raro, que mueve dinero y... ¿Cómo puedes romper eso? Con transparencia.